estaba siendo atacada por unos espíritus que me querían matar. Dios mío. Y, y esto no pasó, o sea, sin yo tenía un fundamento y un conocimiento fuerte de Dios. Yo sabía que lo que me estaba pasando no provenía de Dios. Yo caí en una crisis fuerte, Dios. en una crisis donde yo duré 2 años así, Wow. O sea, un espíritu de depresión operando en ti. de depresión y de ansiedad, Dios. porque yo lo que quería era el perdón de Dios. Yo le dije al Señor, Señor, aunque tal vez tú no me sanes, pero con que tú me des tu perdón y con que tú me des la fuerza de voluntad que yo necesito, Aleluya. yo voy a poder. Dios le bendiga a cada familia, a cada hermano que se encuentra conectado con nosotros, su plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Su hermano Patricio Jiménez quien le habla. Es un placer para mí estar con cada uno de ustedes en este momento. Y con nosotros tenemos una de las mujeres de Dios que pertenecen a esta casa, nuestra hermana Cindy Jaques. En el día de hoy queremos hablar, aleluya, algunos misterios, algunas cosas que tienen que ver con la vida de nuestra hermana Cindy, una mujer que ha sido formada por el Espíritu de Dios, que ha sido procesada en Dios. Y hoy queremos ver algunas cosas que usted no conoce, algunos escenarios que usted no conoce. Hermana Cindy, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, amén, mi hermano Patricio. Es una bendición verdaderamente el poder estar aquí, amén, el poder compartir esta experiencia que yo pude tener. Yo sé que esta palabra va a ser de mucha edificación, de bendición para muchas vidas que están ahí. Hay gente que piensa que Dios se rindió con ellos. Amén. Hay gente que piensa que hay en puntos en nuestra vida que Dios ya no puede intervenir. Gloria a Dios. Pero yo creo que Dios sí lo puede hacer. Amén. Es impresionante y es poderoso esto porque muchas veces la persona ven al hombre, a la mujer de Dios predicar, lo ven en el tiempo del crecimiento, lo ven ya en una etapa, pero no conocen su desierto, no saben lo que pasó. Y mucha gente está curioso ya, mucha gente quiere saber cómo fue el crecimiento de Cindy, cómo fue su niñez, cómo fue la etapa de su vida, cuáles fueron los procesos que tú viviste, específicamente las etapas más difíciles. Amén. Bueno, cuando yo empecé muy temprano en los caminos del Señor. A la edad de 7 años, Dios me llamó y me hizo un llamado específico. ¿Sabe que hay personas que ya a una edad ya más madura es que reciben el llamado? Pero el llamado mío fue ya cuando yo estaba a la edad de 7 años, en una campaña de un predicador muy reconocido y más en esos tiempos, llamado Manny Valera. Yo recibí un llamado de parte de Dios. Wow. Yo estaba en esa campaña y mi mamá no era cristiana, pero tenía el temor de Dios porque cuando ella era jovencita, ella fue cristiana. Gloria a Dios. Y nosotros fuimos a esa campaña y allí en esa campaña el predicador llamó a los que querían aceptar a Cristo. Yo era simplemente una niña,
pero aún así yo quería a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios. Yo quería aceptar a Cristo porque yo tenía como ese amor por las cosas del Señor y también como esa curiosidad de que quería conocer a Dios. Tremendo. Y yo recuerdo que ese día yo pasé junto con todas las personas que estaban allí, pero pasó algo en mí. En ese momento, cuando yo estaba ahí, yo me transporté en el espíritu como a otro lugar. Dios mío. Y yo empecé y me miraba en un paraíso. Wow. Yo tenía simplemente 7 años, era una niña. Y mientras el predicador estaba hablando, estaba haciendo el llamado, el poder de Dios se estaba manifestando. Yo salí de ahí y Dios tomó mi espíritu y me llevó ahí. Gloria y yo a Dios. empecé a ver ese paraíso y veía muchas flores de diferentes colores. Aleluya. Y veía algo tan lindo y había una alabanza tan sublime. Gloria. Pero allí en ese paraíso yo miraba un personaje vestido de blanco y el personaje estaba sentado y me llamaba y me decía, ven Cindy, ven, Dios yo mío. quiero que tú te sientes aquí. Él me decía, yo quiero que te sientes conmigo. Y yo era simplemente una niña. Y a la edad que tenía y a la inmadurez también, yo tenía miedo, porque mi mamá me decía que si alguien extraño me llamaba, yo no podía ir. Entonces yo no iba y él me decía, ven Cindy, y era el llamado que Dios me estaba haciendo para Gloria a toda la Jesús. vida. Wow. Era el llamado que Dios me estaba haciendo por la eternidad. Y así fue que Dios me llamó. Pero no tanto así, sino que fue tan poderoso esto, que cuando yo vi esta visión, que yo vi esta revelación, Dios le dijo al predicador, para de ministrar. Y le dijo, porque en medio de la multitud hay una niña que yo le revelé mi gloria. Dios mío. Y cuando él paró de ministrar, él dijo, hay una niña. Y Dios me dice que en medio de la multitud se le ha revelado algo a esa niña. Oh, gloria. Y yo quiero que ella pase. El escenario estaba lleno de muchos artistas reconocidos en esos tiempos, que ahora son más reconocidos. Aleluya. Pero en esos tiempos estaban iniciando. Y estaba lleno allí. Y yo recuerdo que el predicador me pasó y me cargó. Dios Y mío. mientras él me cargaba, yo lloraba, yo no podía hablar. Y él me decía, ¿qué tú viste? ¿Qué fue lo que Dios te reveló? ¿Qué viste? Pero yo tenía un nudo en mi garganta que no podía hablar, porque yo lo seguía mirando. Yo seguía escuchando su voz, que él me estaba llamando y me decía, ven. Y cuando estoy ahí, que puedo hablar, yo simplemente dije una sola palabra. Yo dije, yo vi a Dios. Dios mío. Y cuando yo dije, yo vi a Dios, ahí cayó una presencia, ahí cayó una gloria, que todas las almas que estaban ahí, gente que eran macheteros, drogadictos, prostitutas, delincuentes, todas esas almas que estaban ahí se quebrantaron de la presencia de Dios tan fuerte que cayó en ese lugar y la gente que estaba ahí corrieron a aceptar a Cristo. Gloria a Dios. Tremendo. Cuando ya tú prácticamente sales de este embriague del Espíritu Santo, que ya tú lo comprendes ahora, en aquel momento tú no lo comprendías. Sí. Cuando ya tú vuelves a tu normalidad, entonces tú como niña ahora, ¿qué tú piensas? Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué tú le cuentas a tu familia? ¿Qué pasa a partir de ahí? Después de ahí, que yo tuve esa experiencia, mi mamá no era cristiana. Ahora mismo mi mamá es pastora, pero el Señor en ese momento me utilizó a mí para que ella pudiera entrar a los caminos de Dios. Gloria a Dios. Y yo no me daba cuenta de la forma en la que Dios estaba trabajando conmigo. Incluso ella decía que parecía como que yo tenía como algún problema o algo, por lo que yo había visto, porque ella no entendía en ese momento Dios lo que mío. estaba pasando conmigo. Pero Dios estaba trabajando. Ese fue el llamado que Dios me hizo desde el principio y eso marcó mi vida. De ahí yo dije que yo iba a ser cristiana. Yo le dije a mami, bueno, yo voy a ser cristiana. Y como mi mamá tenía un poco de conocimiento, ella dijo, está bien. Y yo recuerdo que yo le decía a mi mamá que no quería ponerme pantalones, que no quería usar nada de eso, que quería vestir como vestían los cristianos que yo veía. Wow. Y recuerdo que solamente tenía una sola falda y la falda estaba rota. Pero aún así yo sentía que yo poniéndome esa falda, aunque estaba rota, yo estaba agradando a Dios. Gloria a Dios. Y que yo estaba haciendo como los cristianos que yo veía. Wow. Entonces yo quería ser así. O sea, yo quería porque Él me había llamado y yo quería ir donde Él estaba.
O sea que desde niña ya en tu corazón estaba la intención de agradar a Dios. De agradar a Dios y de conocerlo más. Porque lo que más estaba en mí, lo que me empujaba era un deseo de conocer quién era Dios. O sea, qué fue lo que yo vi. Quería conocerlo, tenía un miedo grande, pero también quería conocerlo. Entonces, en ese momento, después de todo eso, yo seguí yendo a la iglesia, Dios me empezó a formar como sierva de Dios, me empezó a formar también como predicadora y yo me descuidé espiritualmente. A qué edad Dios comienza a formarte ya como predicadora, como sierva? Bueno, ya vamos a decir que predicando, yo empecé predicando como a los 9 años, 10 años. Ya a esa edad yo predicaba en culto de niños, de ahí fue calando poco a poco. Entonces, cuando ya tú predicas a esa edad, ya tú vas creciendo, luego viene en tu vida un descuido espiritual. Sí, O sea, yo me aparté, yo me descarrié prácticamente. ¿qué provocó ese descarriamiento en tu vida? El descuido espiritual. Wow. Yo empecé a reemplazar las cosas de Dios, mi vida de oración, porque yo quería formarme como una persona reconocida con título, reconocida. O sea, no era que mi intención era mal, pero lo que yo estaba haciendo me estaba alejando de mi llamado. Entonces, cuando uno se aleja del llamado de Dios, hay problemas. Dios mío. Todo esto, yo entré en una etapa donde ya yo misma me invitaban a predicar y yo decía que no, porque tenía clase en la universidad o porque tenía cosas que hacer. Y poco a poco me fui descuidando, me fui enfriando, hasta que sin darme cuenta estaba apartada y yo no lo sabía. Wow. Y me aparté del llamado que Dios me hizo. ¿Qué edad más o menos tú tenías cuando te apartaste del llamado? Bueno, es que fue un proceso de muchos años, porque las cosas cuando suceden, eso empieza de poco a poco. Eso no es algo que va, vamos a decir, se va trabajando así, de que tan fuerte. Pero eso entró como cuando yo estaba entrando como a los 20 por ahí. O sea que cuando una persona se descarría, no es que se descarrió ese día, no fue que ese día tomó una No, decisión, sino que aún estando dentro de la iglesia, comienza a dejar de hacer cosas que tienen que ver con sí, su relación con Dios ajá, y poco a poco, ¿verdad? Se va separando hasta que llegue el día que se va. sí. Sí, eso fue lo que pasó conmigo. Yo entré en un ciclo de un enfriamiento fuerte, pero mi vida espiritual estaba menguando y yo no me estaba dando cuenta. Y poco a poco así, hasta que ya no oraba, no buscaba a Dios, no estaba ahí. O sea, estaba y no estaba. Dios mío. Entonces ahí es donde yo entro en ese proceso, ahí es donde Dios permite que llegue ese quebranto a mi vida. Ahí es donde Dios ya, o sea, la decisión ya por el rumbo que yo iba ya era a la muerte, ya era dejar totalmente todo. Y ahí es donde Dios entonces me agarra y me llama a través del dolor. Yo entiendo que Dios al hijo que ama castiga. Yo sé que esto es una palabra que la Gloria a gente Dios. del castigo de Dios no habla. De las cosas que Dios tiene que permitir dolorosas, la gente no habla. Wow. La gente habla mucho de la bendición, la gente habla mucho de que Dios da, de que Dios esto. Yo entiendo que sí, que todo eso Dios lo hace, pero también hay una parte que nosotros pasamos, hay cosas que llegan a nuestra vida de dolor, que después empiezan a convertirse en una bendición. Gloria a Dios. Uno no lo puede entender, pero después así. En ese momento, cuando Dios permite que llegue a tu vida el dolor, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó con tu vida? Mire, eso fue un día de repente, un día de repente. Yo ni siquiera estaba, en mi ciclo, estaba lejos de mi casa en ese momento. Y un día de repente empiezo a sentirme extraña, me siento rara, o sea, todo estaba normal. Ya yo tenía mis planes, yo tenía todo ya definido, pero de repente llega eso. De repente yo siento un vacío, siento Wow. un dolor en mi corazón, pero también
estaba siendo atacada por unos espíritus que me querían matar. Dios mío. Y esto no pasó, o sea, sin yo tenía un fundamento y un conocimiento fuerte de Dios. Yo sabía que lo que me estaba pasando no provenía de Dios. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, yo me sorprendí porque empezaron a atacarme muchos espíritus, querían que yo me quitara la vida. Dios mío. O sea, el enemigo me ministraba que me tirara del puente, que me le tirara a los carros. Wow. Yo no sé de dónde vino eso, fue de repente. Yo caí en una crisis fuerte, Dios. en una crisis donde yo duré 2 años así, Wow. O sea, un espíritu de depresión operando en ti de depresión y de ansiedad. durante 2 años. Durante 2 años. Yo tuve, y en esos 2 años que yo pasé eso, yo tuve que aferrarme a Dios, porque lo único que me ayudó, así como la Biblia dice que Elías se quedó en el siglo apacible, nadie me podía ayudar, Dios porque mío. yo no tenía fuerza para yo luchar con eso. Es que algo en el interior, yo no tenía la fuerza. Y yo decía, Dios mío, yo le decía al Señor, ¿cómo yo puedo salir de este hoyo? ¿Cómo yo puedo salir de aquí? Porque esto llegó a mi vida en un momento donde espiritualmente yo estaba muerta. Y aparte de que estaba muerta, me había alejado. Y la pregunta mía era, mi pregunta, la que yo me hacía era, si Dios podía darme una oportunidad. Dios mío. Si Dios podía sacarme de ahí. Porque era tan profundo el hoyo en el que yo me sentía, que yo decía, Dios mío, pero tú lo puedes hacer. Me preguntaba, porque hasta yo dudaba de tan profundo que era. Porque eran 2 cosas. Cuando una persona está pasando por depresión y está pasando por ansiedad, tú no tienes fuerza de voluntad. Tú no tienes dónde te vas a apoyar. Pero yo empecé a apoyarme en Dios. Y esto fue lo que me ayudó. Yo recuerdo que en ese proceso que yo estaba, o sea, era un proceso tan fuerte que los pensamientos que a mí me llegaban, yo decía, ¿de dónde viene esto? Dios mío. Eran pensamientos feos, cosas que yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Yo bajé de peso. O sea, que había un bombardeo constante en tu mente. Mental. Tu mente producía pensamientos negativos constantemente. Sí, constantemente. Y era una tortura porque yo no quería pensar eso. Dios mío. Porque no era algo que provenía de mí, era algo que provenía de afuera. O sea, cuando tú te separas de Dios, se abre la puerta para que otro espíritu entre. Sí. Dios mío. Y cuando yo estaba en este proceso, yo entendí que lo único que yo tenía que hacer era acercarme a Dios. Aleluya. Yo, como le decía, no comía. Yo no podía estar. La gente que le han diagnosticado ansiedad generalizada sabe lo que es eso. O sea, tú luchas con muchos pensamientos negativos, tú luchas con tu estabilidad, incluso los nervios se te descontrolan. Aleluya. Son muchas cosas que tú tienes que sobrepasar con esto. Y yo dije, yo no, ni voy a medicarme, ni voy para psicólogo, ni voy para donde nada. Gloria a Dios. Yo sé que yo lo que tengo que ir es a la presencia. Aleluya. Y eso fue lo que yo hice. Yo me levanté y yo dije, yo voy a ir a la presencia. Gloria a Dios. Aunque Dios lo haga o no lo haga, pero si Él no lo quiere hacer, yo voy a estar ahí. Amén. En un momento, Cindy, hay muchas personas, ¿verdad?, que han pasado por este proceso y lo están viendo, lo están escuchando. Me imagino que durante esos 2 años había momentos que tú tenías que estar delante de la gente y había momentos que tenías que estar a sola. Sí. ¿Quién era Cindy a sola y quién era Cindy delante de la gente? A sola era solo lágrimas. Wow. Y perdón. Dios. Porque yo lo que quería era el perdón de Dios. Yo le dije al Señor, Señor, aunque tal vez tú no me sanes, pero con que tú me des tu perdón y con que tú me des la fuerza de voluntad que yo necesito, Aleluya. yo voy a poder.
Y yo estoy agradecida de Dios. Yo puedo testificar de que cuando nadie te puede ayudar, Dios lo puede hacer. Amén. Yo puedo decir verdaderamente que no hay un dolor que Dios no pueda quitar, Gloria a Dios. que no hay una herida que Dios no la pueda sanar. Amén. Cuando yo pensé que el Señor ya o sea, que ya para mí no había esperanza, el Señor me dio un versículo de la palabra. Y este versículo de la palabra impactó mi vida. Y decía, si mi pueblo se humilla sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi presencia, yo iré desde los cielos, Wow. voy a perdonar su pecado y voy a sanar su tierra. Y el Señor me dio esta capacidad, esta bendición. Yo decía, wow, Dios mío, después de tú haberme usado, después de tú haberme mostrado tu gloria, mira cómo estoy, mira cómo están mis nervios, mira cómo está mi vida ahora, por yo no obedecer tu palabra, por no entender tu propósito. Y en ese momento, cuando yo estaba así, lo único que me ayudó fue la oración. Gloria a Dios. Por eso es que yo hablo mucho de oración, porque en esos 2 años yo no podía ni siquiera salir de mi casa. Me daba mucho lo que son ataques de pánico. El que ha vivido eso sabe lo que es. Aleluya. Porque a veces la gente habla mucho de lo que son las enfermedades naturales, pero hay cosas que se esconden, hay cosas por las que tú pasas que son fuertísimas. Aleluya. Y cuando estos ataques de pánico a mí me daba un dolor grande en el pecho, yo no podía respirar. Wow. Y me iba a desmayar, sentía que me iba a caer en todos los sitios. No podía estar en cualquier lugar porque sentía que podía cometer una locura. Dios mío. Entonces yo me encerré y yo me limité de todo. Wow. Y era un dolor tan grande en mi corazón que yo sentía. Era un dolor que no sabía ni siquiera de dónde provenía. Porque cuando la depresión entra, tú sientes un dolor en tu corazón constante, no hay felicidad. Wow. Tú buscas la felicidad y tú no la encuentras. Dios. Es solamente dolor. Es lo único que tú puedes sentir, dolor, dolor. Había momentos donde tú tal vez estabas con personas que no te conocían, que no sabían tu proceso, Sí. porque tal vez tu familia podía saber lo que tú estabas pasando, pero hacia afuera habían personas que no sabían. Sí. ¿Qué pasaba en ese momento cuando te tocaba estar delante de gente que no sabe lo que tú estás pasando, pero tú sabes lo que tiene adentro? Sí. ¿Qué pasaba en ese momento? Wow, es muy buena esa pregunta que usted me acaba de hacer, porque en ese momento yo, cuando estaba ahí delante de la gente, yo nada más le decía, Señor, ayúdame, a que la gente no se diera cuenta de eso. O sea, yo me hacía fuerte, yo sacaba fuerza de donde no la tenía, porque a veces yo estaba hablando así, de repente se me salían las lágrimas, porque era un dolor constante, y a veces tenía que apartarme de la gente e irme a llorar en un lugar. Dios mío. Te hago esta pregunta porque hay muchas personas que andan por ahí bajo espíritu de depresión y podemos verlo sonriendo, podemos verlo con una apariencia, pero en su interior Sí. tienen un velorio. Sí. Porque el que está en depresión cada día planifica su muerte, Así cada día por dentro se ve muerto. Entonces, ¿cómo tú podrías, si tú llegas a un grupo de personas y supongamos que entre 20 personas hay 2 personas que están bajo este espíritu, cómo tú en lo natural, ya por la experiencia que tú tuviste, podrías distinguirlo entre los demás, aunque tengan apariencia? Sí, yo lo puedo distinguir en el espíritu, porque yo luché con esto. Wow. Y yo para luchar con el espíritu de depresión, yo tuve que entrar en el espíritu. Gloria a Dios. Y yo lo vi, Dios me lo mostró en una revelación. Aleluya. Y estaba gordo. Wow. Yo vi ese demonio gordo, con mucha carne podrida. Y tenía un cuchillo para mí, para matarme. Dios mío. Pero yo peleé con él. Porque el fin del espíritu de depresión es matarte. Eso es lo que él quiere, que tú te quites la vida. Ese es su objetivo. Y en la revelación, cuando yo peleé con él, quien lo mató a él fui yo. Wow. Gloria a Dios. Porque Dios me dio la fuerza. Era lo único que yo le pedía a Dios. Por eso yo quiero decirle a la gente
porque la gente que está en depresión es que no quiera salir, es que no siente la fuerza para hacerlo. Dios mío. Es que la busca y no la encuentra. Sí, es como que tengo un hoyo En un hoyo. sin salida, que no ve la salida, no sabe qué hacer. Característica de una persona que puede mostrar una persona con depresión. Bueno, una persona que se mantiene aislada porque la depresión te aísla, eso es lo primero que hace. Wow. Te quita toda esperanza. O sea, tú no tienes ni siquiera una expectativa, ni un motivo para seguir adelante. Eso te mata por dentro. Si de momento vamos a un salón de clase, una escuela, universidad o un grupo de trabajo o en una iglesia y notamos a alguien que dentro del grupo siempre está aislado, que siempre está aparte, esta es una característica de que esa persona puede ser Es posible. que el espíritu de depresión esté esperando en él. Sí, es posible que pueda hacer eso. Aunque hay mucha gente que se aísla por diferentes motivos, pero una de las características de la depresión es esa. Te aísla, te mantiene siempre en el dolor, en la tristeza y te quita toda esperanza. Pero como yo le doy gracias a Dios por el llamado que Él me hizo a temprana edad y por el fundamento que yo tenía, eso fue lo que hizo que yo pudiera levantarme. Gloria a Dios. Porque yo creí, yo dije, aunque ahora mismo yo no veo, pero una vez yo vi. Una vez yo vi lo que Dios hizo. Aleluya. Y si Dios lo hizo antes, yo tengo una esperanza de que Él lo puede hacer ahora. Gloria a Dios. Cindy, ¿en qué momento tu mamá se llega a dar cuenta que tú estabas en un espíritu de depresión? O sea, ¿después de qué tiempo? Sí, bueno, eso fue como aproximadamente como a los 2 o 3 meses, porque ella es una mujer de oración y una mujer de Dios. Y también yo hablé con ella y le dije a ella lo que estaba pasando conmigo. Y ella me apoyó mucho en oración. Pero por más que una persona te hable cuando tú estás ahí, eso no depende de la gente que está a tu alrededor. O sea, es un pleito que eres tú que tienes que tirar. Eso eres tú. Dios mío. Eso, o sea, puede venir una persona y orar por ti, una gente te puede dar una palabra, pero tú no le vas a creer nada. Gloria a Dios. Tú no vas a escuchar a la gente. Aleluya. Es que tú tienes que ir a escuchar a Dios. Cuando Dios me habló a mí, yo sentí fuerza. Gloria a Dios. Cuando Él me dijo, yo te restauraré y yo te voy a levantar otra vez. Me dijo, regocíjate estéril, la que no daba Wow. luz, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Aleluya. O sea, Dios me dijo a mí que me iba a dar más de lo que el diablo me quitó. Gloria a Dios. Él me dio esperanza. Dios me dio esperanza. Pero yo le creí y yo también puse de mi parte. Amén. Porque para Dios sacar a una persona de la depresión, para Dios trabajar con una persona en esta área, aunque tú no sientas hacerlo, tú tienes que empezar a hacerlo. Así es. Tienes que empezar a obrar, aunque en el mismo momento no lo sientas. Tienes que acercarte a Dios y tienes que luchar, porque es una lucha en tu interior que tú tienes con cosas que no son de Dios y solamente Dios la puede echar fuera a través del Espíritu Santo de Dios. Wow. Yo te hago esa pregunta porque me imagino que una niña, un niño, joven o adulto, cuando lleva una vida normal y de repente es visitado por un espíritu de depresión, su comportamiento cambia. Sí, Y es más notable dentro de su casa porque es su espacio. Entonces puede ser que un padre o una madre no note el cambio en su hijo, sí, porque conocemos muchos que se han ahorcado, conocemos muchos que se han quitado la vida, sí, que luego dicen, ¿por qué no habló? Pero hay conductas que reflejan lo que ese niño tiene. sí, O sea, tu mamá se da cuenta 3 meses después. Tal vez tú se lo dijiste, tal vez Dios se lo reveló, pero son 3 meses después. Pudieron pasar muchas cosas en esos 3 meses. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a un padre, a una madre? ¿Cuál es el tipo de observación que deben tener con su hijo para darme cuenta cuándo cambió su comportamiento? siempre estar pendiente y aparte de eso también siempre orar, porque por más pendiente que uno esté, la gente no se abre con todo el mundo, por más familiares que sean. Hay cosas que tú crees que tú la puedes sobrellevar, porque yo decía, bueno, yo creo que yo voy a poder sobrellevar esto, pero ya yo me di cuenta que llegó un punto en el que ya yo no tenía el control y que yo necesitaba que la gente supiera lo que yo estaba pasando, por lo menos la gente que estaba a mi alrededor. Wow.
Y yo por eso le conté a mi mamá, le conté a mi hermana, a algunas personas de mi familia, no a todas, por lo que yo estaba atravesando. Y gracias a Dios, en la oración, con la fuerza que Dios nos dio, yo pude sobrepasar esto, pero fueron 2 años muy difíciles. Gloria a Dios. Fueron 2 años muy fuertes, en donde yo tenía que decir, o yo tomo un medicamento o yo le creo a Dios. Wow. Entonces, Cindy, podemos decir que la depresión no es algo natural, es algo espiritual. Así es. Wow. La depresión es un espíritu que lo primero que hace es que te quita la esperanza. Ella no quiere que tú creas que Dios te puede sacar de ahí. Dios mío. Ella no quiere que tú creas que tú tienes una oportunidad. Wow. Porque por eso es que la gente se quita la vida. Es porque cree que va a seguir viviendo ese dolor eternamente. Y para no seguir eternamente así, prefieren quitarse la vida. Pero por eso es que Dios te está dando una palabra a través de mí. Y yo puedo testificar y decir que Dios me sanó. Gloria a Dios. Que Dios me levantó de la depresión. Que Dios me levantó de eso. Y que Él lo pudo hacer. Y así como lo hizo conmigo, yo creo que Dios lo puede hacer contigo también. Gloria a Dios. O sea que muchas personas que la depresión lo que le ministra es que su solución es la muerte. Así O es. sea, la persona cuando está en depresión cree que resuelve quitándose la vida, Sí. donde es su mayor problema. Ajá. Wow. Así es. Así es. Señores, está muy profundo lo que estamos hablando aquí. El proceso que nuestra hermana Cindy tuvo que vivir 2 años, ¿verdad? En guerra, en pleito con un espíritu de depresión, donde ella misma pudo verle el tamaño, la característica, pero para la gloria de Dios, la oración, el acercamiento a Dios le permitió vencer ese espíritu. Sabemos que hay personas que nos están escuchando que posiblemente tienen hijos bajo esta situación, o usted mismo puede estar bajo la influencia de este espíritu. Yo quiero que tú ores, Cindy, por mucha gente que están ahí, ya que por cuanto tú has vencido, tienes la autoridad sobre este espíritu, y creo que con una palabra que salga de tu boca de parte del Señor, hay personas que van a ser libres en este momento. Amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. En este momento yo te presento las Aleluya. vidas, yo te presento cada corazón herido, Dios mío, cada corazón que siente, Dios, que tú no lo puedes hacer, que ellos empiecen a creer, Dios mío, que no hay nada imposible para ti, Dios amado, que hay una palabra de esperanza para ellos, Señor, y que lo que tú hiciste conmigo, Señor, tú también lo puedes hacer con cada uno de ellos. Te pido que rompa las cadenas, que ate y reprenda pensamientos negativos, que ate y reprenda todo espíritu de depresión, de ansiedad, en el nombre de Jesús, y que esas Gloria a vidas Dios. en este momento puedan ser libres por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Sé que esta palabra ha sido de gran bendición y de edificación. Bendecimos su vida. Suscríbase a este canal Excelencia Cristiana Televisión. Únase como colaborador y sea parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde.